Buenas noches, comenzamos con esta nueva semana, nueva y especial semana de módulo de argumentación. Veamos hace unos instantes los tópicos a tratar en esta sesión. Muy importante sesión, ya que vamos a abarcar todo lo que es el módulo 5. Y es bastante extenso, ya que es recuperación. Conforme han avanzado las generaciones en prepa en línea, se han ido modificando los contenidos, se ha ido agregando, quitando, alterando, mejorando, haciendo algunas cosas más dinámicas. Por ejemplo, incorporar los audios, los proyectos integradores ya incurren en otras investigaciones, ya no es necesariamente un ensayo, cosas así. Pues bien, veamos hace unos instantes los tópicos a tratar. A pesar de que parezcan pocos tópicos, pues es todo el módulo. Así es, todo el módulo. Entonces vamos a tratar de hacer esto lo más sintético posible, ya que es bastante, ya que suele ser una sesión o 2 sesiones por semana. Pues ahora va a ser todo en una sola. Tratemos de hacerlo lo más concreto y no extender esto para no aburrir a todos. Bien, módulo 5, argumentación. ¿Qué se vio? ¿Qué se va a ver? ¿Qué se está recuperando en este módulo de estudiantes que requieren reafirmar su conocimiento en este periodo concretamente? Pues bien, la argumentación es un proceso, es una herramienta que funciona al ser humano, sí. Los animalitos también se comunican, claro, un rinoceronte, un elefantito, un delfín, las hormigas son los seres que tienen el nivel de lenguaje más complejo que el ser humano. Sin embargo, no pueden sostener un diálogo porque no tienen la evolución del cráneo de Broca, de la corteza cerebral, corteza frontal del ser humano, que se ha desarrollado durante millones de años. Y más propiamente a partir del homínido, del Homo sapiens, a partir de la última glaciación. Bien, entonces, ¿cómo sirve de herramienta la argumentación? La argumentación es parte del lenguaje, ciertamente. El lenguaje es el conjunto de signos, de referentes con los cuales hablamos, ciertamente, sí, pero además estamos definiendo, estamos conteniendo, estamos redondeando el mundo que nos rodea. Podemos definir cualquier cosa que esté en nuestra mente, exista o no exista. Eso es una idea, se encuentra en el pensamiento. Ciertamente, para poder manifestar, para poder compartir y transferir esas ideas, necesitamos necesariamente de un argumento para compartirlo o para convencer a alguien más de que esas ideas existen, o quizá no existen, pero queremos hacerle creer que sí es de esa manera. Entonces,
A lo largo de este módulo 5, de este maravilloso módulo 5, maravilloso, es inclusive más maravilloso que el módulo 4, no tanto como el módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo, que es de mis favoritos, pero es primordial. ¿Por qué es primordial la argumentación, tanto en su prepa como en la vida diaria? Porque si no podemos sostener posturas, no podemos sostener una verdad, o quizás no sea una verdad, quizás simplemente queremos reafirmar lo que consideramos que es correcto, queremos reafirmarlo ante alguien más. De nuestra postura nos van a tratar de debatir, contraargumentar con posturas que van a causar controversia, que quizá es muy probable que no sean las respuestas que nosotros queremos escuchar, muy probable. Quizá la otra persona nos esté diciendo una verdad y nosotros estemos en la mentira, o viceversa. Entonces para eso va a servir el diálogo, la argumentación, para intercambiar información, datos, verificar si esto está correcto, palomita; si esto no está correcto, tacha. Por eso tenemos que investigar desde distintas fuentes. Fuentes como cuáles, como la experimentación en primera persona. Tenemos que experimentar en la vida, quieran o no. Investigación documental como cuál. Un documento directamente, no necesariamente un documental en la televisión, en Televisa, no, sino un dato, un conjunto de información que está contenido en un algo, quizá no necesariamente en una hoja, puede estar en un plato, vaya, puede estar en un trozo de metal, y ese es el documento, el testimonio, vaya, eso es a lo que me refiero. Entonces tenemos que investigar, que verificar. Sería deseable, sí, poder investigar a partir de libros, pero no todos van a tener la economía ni las capacidades tecnológicas como para poder ya sea comprar un libro o descargar un PDF, no todos. Por eso lo principal sería la experimentación y la documentación. Y claro está, razonar, el análisis. Sin análisis el argumento no funciona de nada. Entonces, ¿qué estaremos viendo a lo largo de estos minutos en esta sesión? Textos argumentativos, como lo es en esta ocasión, que estaremos revisando el texto de Octavio Paz. Diálogos argumentativos, como lo estaremos viendo en este video de Canal 11 sobre la legalización, esta controversia de la legalización de la marihuana. Proceso de investigación. Claro, si no podemos investigar, como les comentaba, si presentamos dificultades para realizar una investigación, ¿cómo vamos a poder sostener, evidenciar nuestra perspectiva, nuestros horizontes? Aquí está mi documento, aquí está. Lo reviso, Si no puedo presentarlo, entonces ¿de dónde estoy sacando esas conclusiones? ¿De dónde salió ese documento? Claro, tiene que ser revisado, como les comentaba, la experiencia, el análisis, la documentación por otras personas, que esas personas además investigaron de otras personas, y así sucesivamente. Esto puede interpretarse de distintas maneras. ¿Por qué? Porque esto pudiera tender a crear
historiografía. Vaya, no necesariamente el dato como tal va a ser real, ya que no estamos quizá presenciándolo, pero la otra persona sí lo observó, sí lo experimentó. Entonces nos están transmitiendo testimonios que de una u otra manera tenemos que confiar en ellos. Tenemos que analizar si pudieran ser verificables, si pudieran contradecirse, contraargumentarse. Quizá algunos de esos argumentos pudieran no ser tan verdaderos como han presentado algunas personas o algunas décadas de personas pudiera suceder, y quizá nosotros estemos en lo correcto o quizá estemos equivocados. Entonces, como les comentaba, se vuelve un círculo vicioso que tenemos que analizar lo que nos han legado. Nosotros vamos a delegar además esos datos que alguien más va a cuestionar y se va a mostrar quizá un tanto escéptico o que quizá inclusive olvida. Ya estoy ahondando un poco más en la historia de la argumentación y del testimonio de la investigación, pero eso es completamente necesario. ¿Por qué? Porque al proceder a realizar su proyecto integrador tienen que realizar bastantes pasos. Bien, antes de explicarle las actividades integradoras, que son 7 actividades, así es, son bastantes. Antes de proceder, quisiera hablarles de las actividades que he estado evaluándolas y que noto que hay cierto conflicto en su realización. ¿Por qué? Algo importante, algo muy notorio para mí, es que no quedó entendido lo que es en su módulo normal de argumentación, módulo 5, no quedó comprendido lo que es un argumento y una premisa. No. ¿Por qué lo digo? Porque al estar revisando sus documentos, sus trabajos, veo lo que cada uno de ustedes ha colocado ahí. Como que cuando se les pide una premisa, ¿qué es una premisa? Vaya, un enunciado explicativo. Un enunciado no es sí, no, ajá. Eso no es un enunciado. Enunciado como que todo lo que estoy diciendo son enunciados, todo. Un conjunto de palabras que explican algo, que refieren a un algo. Un enunciado no es una palabra ni una letra, y eso les debe quedar muy claro. ¿Por qué? Porque cuando pide en el primer trabajo que coloquen las premisas, he notado que gran parte de los estudiantes ponen una palabra. Eso está mal, completamente mal. Una palabra no es una premisa. Una premisa es un enunciado, una oración, vaya. Como todo lo que estoy diciendo. Un ejemplo que les comentaba hace días. Supongamos que vamos a ver una película, Star Wars. Y un amigo de ustedes no la ha visto. Y les pregunta, pues ¿de qué trata la película? Según está muy buena. Y les pregunto a ustedes, ¿de qué trata? Evidentemente ustedes no van a responder con una palabra. Asesinato, muerte, matar. ¿Asesinato de quién? ¿Muerte de quién? ¿Matar a quién? Asesinato de Julio César, del zar, Pedro el Grande, Calígula. ¿Matar a quién? ¿Matan judíos? ¿Hay nazis? ¿De qué trata?
Evidentemente nada de eso, nada de eso. Por eso mismo, una palabra no refiere a nada. Necesita ser un conjunto de palabras para que refieran a algo en concreto, y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, en una lejana galaxia, el imperio de los Sith se encontraba oprimiendo a un grupo de rebeldes, pero había una esperanza que eran los caballeros Jedi, etcétera, etcétera. Si notan, no es una palabra, no es una letra, sino que estoy profundizando, siendo concreto. De igual manera tienen que realizar en sus actividades integradoras, porque comienzan a hablar de cosas muy generales. Por ejemplo, de este artículo de internet, de los desafíos de la lectura en la era del internet. Algunos estudiantes simplemente han desarrollado, bueno, no desarrollado, han manifestado la complejidad de leer. Eso está mal, de leer. ¿Dónde? En un periódico, en una revista, en una tablet, en una laptop, en el metro. ¿De leer dónde? Eso no está refiriendo concretamente al ensayo de Cárdenas. Entonces tienen que ser muy concretos. No pueden simplemente definir como premisa internet, periódico, México. ¿Eso a qué refiere? Eso no refiere a nada. Tienen que ser muy concretos. ¿Internet dónde? Algunos estudiantes, para su proyecto integrador que he estado leyendo, que han enviado, no han centrado, no han aterrizado su tema, lo han hecho completamente general. Supongamos carros. ¿Carros de cuál? ¿Carros de juguete? ¿Carros eléctricos? ¿Carros híbridos? ¿Mercedes-Benz? ¿Chrysler? ¿Ford? ¿Carros de cuál? ¿Deportivos? ¿Antiguos? ¿De cuáles? O sea, eso no es... Y para un ensayo 3-4 hojas no pueden abarcar todo el planeta, todo el mundo. Tampoco, no. Tienen que ser muy muy concretos. Cuando vuelvo al ejemplo del amigo que les cuestiona sobre la película de Star Wars, no están hablando de todas las películas del mundo, desde que existe el cine, desde los hermanos Lumière, no. Están hablando concretamente de Star Wars. ¿Y cuál? De Star Wars. Si son 9, bueno, recuperemos, supongamos a la primera, en la primerita que salió, Una Nueva Esperanza. Entonces ya definimos un campo de investigación solamente para 2 horas y desechamos las otras 8 películas. Entonces comenzamos a definir, pues los actores, no sé, Mark Hamill, George Harrison Ford, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en sus trabajos? Primero, antes que nada, pensar, analizar cómo van a afrontar el argumento, cómo lo van a abordar. Vaya, tienen que leer, y algo que les tiene que quedar muy claro es que una premisa no es una palabra. Una premisa es un enunciado extenso, no un enunciado. Está bien, me gusta. Eso no es una premisa. Otra cosa muy importante, de una premisa así no se saca una conclusión. De un me gusta no van a sacar una conclusión que diga me gusta.
o de un me gusta, es que fue fabuloso. ¿Y por qué fue fabuloso? Simplemente porque te gusta. Entonces ahí no estamos argumentando. Y eso es lo que sucede principalmente en las redes sociales. De una sola palabra o de una frase muy breve comienza un altercado verbal por escrito, llámese Twitter, WhatsApp, Facebook o Instagram, el que sea, y comienzan a comportarse meramente de manera infantil, porque no hay argumentación de ninguna índole. Simplemente tratan de ofender al contrario, sin argumentar, sin sostener una postura, simplemente, y todos se sienten ofendidos, porque no se está argumentando en ningún momento. Entonces, ¿qué sucede cuando argumentamos? Como les comentaba hace unos minutos, es probable que nos den una postura muy distinta a la que nosotros queremos escuchar, y quizás inclusive hasta sea dolorosa, porque nos digan palabras verdaderas que nosotros no queríamos escuchar. Entonces esa es una postura como las que estarán tomando y retomando para sus actividades. Se les pedirán dos ciencias o 3, según sea la actividad. ¿Qué sucede con lo que he estado revisando en sus trabajos? Que hay estudiantes que no saben lo que es una ciencia. Supongamos que quiero hablar de coronavirus. ¿Cuáles ciencias pudieran argumentar o contraargumentar? Quizá alguno de ustedes no considera que no existe. Quizá alguien diga que sí existe. Quizá alguien diga que es el fin del mundo. Entonces son 3 posturas: el escéptico, el creyente y el radical. 3 posturas. Cada uno va a defender su propia consideración, y cada uno va a dar sus propios argumentos. Yo considero que coronavirus no existe por esto, una postura. La otra postura: yo considero que es mortal, considero que tenemos que guardar la sana distancia, etcétera. La tercera postura: yo considero que este es el fin del mundo y esto lo creó el ser humano para destruirse a sí mismo, etcétera. Cada uno tiene que investigar y sostener su postura. Ustedes lo van a realizar desde 2 o 3 ciencias, según sea la actividad integradora que les pidan. Tienen que ser ciencias, no consideraciones ni aproximaciones. Por ejemplo, corte y confección no es una ciencia. No puede cuestionar el coronavirus. No. Ciencias como ¿cuáles? Ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias de la tierra, ciencias físicas, ¿como cuáles? Por eso tienen que investigar cuál ciencia se va a adecuar a su tema. Puede ser desde las matemáticas, puede ser desde la medicina, puede ser desde la geografía, puede ser desde la lógica. Esas son ciencias, cosas exactas, concretas, determinadas. Decir desde hubo una actividad que leí, ciencia científica. Eso no existe. Toda ciencia ya es científica por sí misma. Es como decir en negro oscuro o oríllese a la orilla. Si ya está diciendo que oríllese, es que claro, debe ir a la orilla. Entonces ahí noto que no están comprendidas las actividades, lo que se tiene que hacer, y por eso tienen que preguntarme. Yo algo que noté también que he estado revisando sus trabajos de sus profesores anteriores. No quiero hablar mal de sus profesores anteriores, no todos, algunos que han desarrollado muy bien su trabajo, pero hay otros profesores que no han sido nada explicativos, que solamente reiteran lo que son las instrucciones y no explican.
lamento decirlo, pero la verdad. Entonces, algunos profesores no les explicaron a algunos de ustedes, vaya, ustedes están conformados desde distintos grupos, están reunidos en este módulo. Entonces no han tenido los mismos profesores. Cada uno viene de distintas generaciones, cada uno de ustedes tiene distintas edades, cada uno de ustedes ha tenido distintas experiencias en la vida o académicas de igual manera, y ha tenido distintos profesores. Por lo mismo, hay algunos profesores que he notado que contradicen lo que decía el anterior profesor. No voy a ahondar en eso. Estos profesores de momento no se encuentran. Por eso mismo les estoy comentando todo esto para que lo tomen en cuenta, porque argumentar no va a ser solo para este módulo, para toda su prepa y además para la vida. Bien, ¿qué vamos a realizar en la actividad número 1? Los argumentos del ensayo. Vamos a leer este extracto de Laberinto de la Soledad. El Laberinto de la Soledad está grueso, está muy interesante sobre lo que es la mexicaneidad, la esencia de los connacionales, desde un análisis bastante somero de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura de México, y se llama este ensayo Máscaras Mexicanas. Van a desarrollar 3 argumentos con sus respectivas premisas y conclusiones. Reitero, una premisa no es una palabra, no, ni tampoco una frase breve, no. Deben decirme todas las dudas que tengan, por favor, para respondérselas antes de que procedan a realizar sus trabajos. La actividad 2, escribir con argumentos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a leer este texto de los retos de la lectura en la era del internet. Recuerden, es muy distinto pensar lo que es el internet que leer y comprender lo que dice el ensayo de Cárdenas. Es distinto. No es lo mismo expresar una opinión nuestra que leer un ensayo sobre un tema en concreto. Es muy distinto, muy distinto. Es muy diferente un ensayo de un artículo. ¿En qué estriba la diferencia? En que un artículo es una opinión y un ensayo es un conjunto de investigaciones basadas en datos previos verificables desde distintas perspectivas históricas, sociales, físicas, etcétera. Es muy distinto al de un artículo. Un artículo es, pues me gustó esto puede ser de cocina, gastronomía, de carros, de lo que sea, y no necesariamente va a ser un ensayo, no necesariamente va a tener investigación. Esa es la diferencia. Ustedes estarán desarrollando en sus trabajos ensayos, no opiniones. Por eso tienen que investigar. Van a desarrollar ensayo. Un ensayo es un conjunto de párrafos. Y algo que aquí va otra cosa, algo muy importante, es que he notado que hay estudiantes que han presentado sus trabajos y ponen un renglón. No, lo siento, un renglón no es un ensayo. Vaya, en la enciclopedia francesa, volúmenes de un solo ensayo. Un ensayo no es una frase, un ensayo no es una palabra ni una letra. Eso les tiene que quedar claro. Por favor. Un ensayo puede ser todo el libro. Puede ser 500, 2000 páginas del mismo ensayo. O sea, un ensayo, ese conjunto de párrafos. Comencemos con las partículas más pequeñas. Una letra va a crear una palabra. Un conjunto de letras van a crear una palabra. Un conjunto de palabras van a crear un enunciado. Un conjunto de enunciados van a crear
un párrafo y un conjunto de párrafos van a crear un ensayo, y el conjunto de ensayos van a crear el libro, expandiéndose. Entonces una palabra no es un ensayo, no, por favor. Bien, posteriormente a escribir su ensayo de 2 hojas sobre los retos de la lectura en la era del internet, van a proceder a grabar su audio. Por favor, es obligatorio, no es optativo, no es si desean subirlo, no es obligatorio completamente. Para la actividad 3, investigar para argumentar. ¿Qué van a hacer aquí? Van a elegir un tema sobre la legalización de las drogas, como cuál puede afectar el cerebro, cómo puede afectar a las madres mientras están gestando, o pueden elegir tema qué tipo de legalización de drogas, puede ser de uso lúdico, no sé, hay múltiples temas, múltiples. De igual manera va a ser 2 hojas, 2 cuartillas este ensayo. Y nuevamente van a grabar su audio. En este módulo van a grabar 3 audios y van a presentar, van a hacer su primera aproximación de sus argumentos. Reitero, el audio no es leer un ensayo de internet, no. El audio es lo que ustedes están pensando realizar como ensayo, su primera aproximación. Pues yo voy a escribir esto, y esto, y esto, y esto, porque me gustó, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Cómo lo pueden hacer? Teléfono. Algo que he notado conforme avanzan los módulos es que hay estudiantes que se pegan así el teléfono o se pegan mucho el teléfono o el micrófono mucho, y se escucha su respiración y están hablando muy bajo y no se entiende, o están hablando muy rápido, o se están riendo. Sí, he evaluado bastantes estudiantes que se están riendo conforme van leyendo. No sé, ya sea por nervios, porque están escuchando música, están viendo la televisión, etcétera. Les pido seriedad y concentración, por favor. Porque si están realizando sus actividades, es que están realizando las actividades, no que están viendo los programas de la televisión. Para eso hay otros momentos, otro día, otra hora. Entonces, pueden comenzar a hablar a cierta distancia. No hasta acá, ¿sí? Así hasta por acá, ni tan cercano que se escuche la respiración. Promedio. Tienen que revisar que sus links puedan abrirse, por favor, ya que hay estudiantes que no se dan cuenta que sus archivos son privados y no los han puesto para compartir. Son visibles por ellos mismos y no se han dado cuenta de eso. Y hay muchos estudiantes que dicen, es que para mí sí me abre, a ti, pero para nadie más. Entonces, eso es gran parte de su evaluación de cada una de las actividades. Si no hay audio, va a bajar evidentemente su desempeño y su evaluación, su calificación. Entonces, ¿qué más? En la actividad 4, que hasta ahora no ha participado nadie, también se va a evaluar. Es un foro, hagamos un debate. Vamos a ver este video debate de Canal 11 sobre la legalización de las drogas, y ustedes podrán ver las 2 posturas que hay en este video debate desde 2 perspectivas muy distintas. Como les comentaba, pueden elegir como ciencias física o la química o la biología. Corte y confección no es una ciencia. La mecánica automotriz tampoco es ciencia, tampoco. Ciencia de lo cotidiano también alguien me puso por ahí.
Eso no existe. No existe ciencia de lo cotidiano. Por eso, antes de hablar tenemos que investigar. El problema que siempre ha habido con la raza humana es que hablan los seres humanos sin conocer algo, más propiamente ya en la posmodernidad, que debiera haber más información gracias al adelanto, a las mejoras y la difusión del internet. El ser humano no pareciera haber comprendido mucho. ¿Por qué? Porque simplemente utilizar internet para entretenimiento, no para comprender ni para aprender. Y en demasiadas ocasiones hablamos sin saber de lo que estamos hablando. Comienza un diálogo enardecido, luego comienzan los golpes y ninguno de los dos tenía la razón. Ninguno de los dos, que se estaban golpeando, matando, y que llegaron hasta el incifo y etcétera. Por eso la razón ante todo, llegar hasta las últimas consecuencias del análisis, de la reflexión, del diálogo, por favor. Entonces vamos a participar al menos 5 ocasiones en este foro. Al menos 5. Pueden participar más, pero participen porque es parte de su calificación. Si no participan, no van a obtener esa puntuación. Lo lamento. Los demás foros no están abiertos. No hay foro aprendiendo de integración. Bueno, vaya, en generaciones anteriores había foro de debate y foro... el otro foro semanal. Y eran el de debate no, el otro era el semanal, era el foro de clase era evaluable. En estas generaciones modernas, nuevas, más recientes, ya no se evalúa excepto el de integración. Entonces ya no tienen tanto que estresarse, pero tienen que participar, por favor. Bien. Para la actividad 5, reconocer investigaciones, tienen que descargar esta plantilla y leer los 3 PDF que vienen ahí, por favor. Reitero, una palabra no es un argumento ni una premisa, no. Esto voy a ser muy insistente, perdón por la porfía, pero tiene que entenderlo muy bien. Una palabra no es una premisa, una palabra no es un argumento, una palabra no es un enunciado, una palabra es nada. ¿Por qué lo digo? Porque hay estudiantes que han presentado concretamente en este trabajo, el 5, reconocer investigaciones, que consideran que con una palabra ya respondieron la tabla dinámica que viene ahí. No, tienen que leer los 3 PDF y argumentar, por favor. Bien, en la actividad 6, iniciar una investigación. Van a elegir un tema que ustedes gusten. Puede ser alguno de los que ya han tratado anteriormente en el módulo, para que no se pierdan mucho en cuanto a las temáticas, que gusten y manden, que quieran. Puede ser mascotas, puede ser de la legalización de las drogas, puede ser coronavirus, pero tiene que ser algo muy concreto, no algo muy general. Por ejemplo, comida de cuál, comida china, francesa, rusa, alemana, repostería, de cuál comida. O sea, eso no eso simplemente refiere a que el estudiante no ha sabido aterrizar el tema. Vuelvo al ejemplo de la película de Star Wars. No le están preguntando del cine en general, no. Les están preguntando de una película en concreto, de un año, con ciertos actores en concreto. De igual manera van a realizar aquí. Ya para el proyecto integrador, van a descargar su documento, su plantilla, van a elegir así mismo el tema, van a proceder a desarrollar los 3 argumentos principales con 2 ciencias que
que respalden las respectivas posturas y van a grabar su respectivo audio. Por eso les comentaba, tienen que tener cuidado a grabarlo, a compartirlo. No copien, por favor, no copien. Estoy leyendo todos los trabajos y vamos a los ejemplos. Bien, antes de explicarles las actividades integradoras, les hablaré rápidamente de eso porque ya debieron haberlo comprendido a lo largo del módulo. Esto es solo una recapitulación, una síntesis de lo que han investigado, de lo que ya se debió haber investigado. Y no hay problema, les vuelvo a poner los tópicos a tratar, de los que vamos hablando hasta ahora. No hay ningún problema, lo repito, aquí están nuevamente: argumentación, textos argumentativos, proceso de investigación. Y es de todo lo que les he estado hablando hasta ahora, hasta este minuto, hasta este segundo. Bien, ¿cuáles son los errores que he estado viendo en este proceso de argumentación? Que hay estudiantes que ponen en sus trabajos, por ejemplo, en esa premisa, habla, y regresemos nuevamente al tema de ver la película de Star Wars, de Una Nueva Esperanza. Lo mismo, como si hubieran leído el texto de Octavio Paz o de Cárdenas. A ver, hay estudiantes que con una frase corta consideran que ya se entendió. No, y sin embargo realizan frases tan cortas y sin un referente y muy generales como estas. Por ejemplo, habla de un caballero. ¿Caballero cuál? Por eso aquí les pongo las preguntas de oro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde se ubica ese caballero? Y sin embargo hay estudiantes que insisten y persisten en que no refieren a qué trata, dónde, a qué periodo, qué rango de edades, en qué país o qué países están refiriendo a su tema. Por ejemplo, el agua. ¿Cuál agua? Agua de tomar, el agua del mar. ¿Cuál agua? O sea, eso no es argumentar. Igual, por ejemplo, acá otra premisa, habla de un imperio. ¿Cuál imperio? El imperio otomano, el imperio romano, imperio napoleónico. ¿Cuál imperio? No, pues el imperio. Pero usted me entiende, ¿no? No te entiendo. Hay miles de imperios. ¿En qué país? ¿En qué estado? ¿En qué año? Hombres o mujeres. ¿De qué rango de edad? Por eso. Y es ahí, conforme vamos siendo más concretos, estimados estudiantes, más específicos, comenzamos ahora sí a argumentar. De lo contrario, si estamos hablando de algo que no conocemos, de algo que no comprendimos, algo de lo que desconocemos totalmente, entonces no estamos argumentando, simplemente pues, nos estamos haciendo tontos. Me incluyo, si no puedo hablar de algo que no sé, entonces pues, ¿para qué hablo, no? Entonces, para eso la necesidad de investigar. La investigación puede ser ciertamente cotejar desde ciertos textos, desde ciertos libros, sí, pero a veces también la búsqueda de campo, de experiencia, hablar con las personas directamente, ir directamente al lugar. Si no se puede, hay que hacer una investigación bibliográfica, como les comentaba, y si no, pues atendernos a lo que la historiografía nos ha delegado. Entonces, conforme nos van otorgando textos a través de los tiempos, a través de las décadas, de los siglos, no podemos cuestionarlos, ya que eso es meramente hermenéutica, en sentido estricto, hermenéutica. ¿Por qué?
porque están hablando de un texto que habló de un texto que habló de un texto, y el autor habla de un texto que refiere a otros autores que hablan de otro texto, pero llega un momento en que comienzan a perderse del contenido que debiera tener la máxima importancia y su verificabilidad. Y la verificación de su verdad deja de tener relevancia, deja de ser superlativo, y lo importante es para muchos historiadores, historiográficos, lo importante es hablar de lo que dijo un autor y no de constatar la verdad, la episteme. Entonces aquí no podemos realizar un diálogo, sino que es meramente un monólogo, lo que el autor consideró. Y eso es lo que nosotros estaremos cuestionando pues en la posmodernidad, como en este módulo, ciertamente. Entonces, el proceso de investigación, para poder hablar de la película de Star Wars, tenemos que ser muy concretos, ¿sí? Analizar, racionalizar, reflexionar. Simplemente no podemos decir caballero, imperio. ¿Caballero cuál? ¿De un tablero de ajedrez? ¿Imperio de cuál? ¿El imperio de los sentidos? ¿O de qué estás hablando? O sea, por eso debemos analizar antes de argumentar. De igual manera, hay estudiantes que también ponen así. Más o menos, un caballero noble. Pues ese también es un caballero noble, y considero que también, ¿no? Le abre la puerta a la dama, paga las cuentas en el restaurante, habla de un imperio, el imperio de su empresa, etcétera, etcétera. De eso habla la película de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Evidentemente no, porque no estamos hablando de un joven caballero que pretende a una mujer para casarse con ella. No estamos hablando de ese caballero, no estamos hablando de la caballerosidad en sí, no estamos hablando de su empresa, el imperio de su empresa, no estamos hablando de la posmodernidad aquí en el planeta Tierra, sino que estamos hablando de otra cosa, y acá es el caballero medieval. Estamos hablando de un imperio posiblemente bizantino, muy probablemente antes del Renacimiento, ya que ese tipo de armaduras ya no había en el barroco ni el rococó. Entonces esto ya es más moderno, ese es muy antiguo y no tiene nada de lo que es la película. Entonces, ¿cómo tienen que argumentar? Ser concretos, completamente concretos. Habla de un caballero Jedi. Si se dan cuenta, ya estoy diciendo más concreto, ya reduje el campo de investigación. Ya no es un caballero que pretende a la dama, ya no es un caballero medieval, sino es un caballero Jedi. Bien específico, que apoya a los rebeldes en contra del Imperio Sith, mientras que conoce a nuevos amigos, así como Han Solo, Lando Calrissian, Chewbacca, Citripio, bla, etcétera, etcétera. Esa es la premisa, de la mayúscula al punto. Debe ser de la mayúscula al punto una premisa, porque hay estudiantes que insisten que una sola palabra es una premisa, ¿no? Por ejemplo, si les digo, habla qué, quién, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, quién habla, yo, tú, tu amigo, tu primo, tu sobrino, ¿quién habla? Eso no es una premisa. De la mayúscula a la coma no es completamente una premisa, sino que es solamente la mitad. Está separando temas la coma. Habla de un caballero de Jedi, pero ¿dónde? Para eso vamos a desarrollar completamente la premisa. Los caballeros Jedi son los encargados de custodiar la fuerza, son entrenados por un maestro que les ha enseñado, aquí me equivoqué, perdón, porque una cosa es saña, así con desprecio, y otra es enseñar, perdón, me disculpo, me apoyo, que ha enseñado la ética y a usar sus sentidos en pos de la paz y el progreso. Bueno, aquí ya van dos errores, perdón, me disculpo, y además esto es adrede,
para que ustedes mismos vean que una sola letra cambia el sentido de toda la premisa, de toda la frase, todo. Por ejemplo, si decimos un maestro que se ensañó hacia la malagueña, que golpeaba a sus estudiantes, es algo muy distinto que decir un maestro que enseñaba ética. Es algo muy, muy distinto. Ensañar que enseñar. Esto también es adrede. ¿Cómo, cuándo, dónde se ubica? Se ubica en una lejana galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como tienen que argumentar, profundizar, ahondar. No basta una sola palabra, no basta una sola letra. Eso es nada, nada de nada, y cuando me refiero a nada es nada. No basta de que la premisa comience con mayúscula y termine en coma. De hecho, jamás se termina con coma, jamás. Sin embargo, ya estuve calificando trabajos que han terminado con coma y se les olvidó a estos estudiantes terminar la oración. Eso está mal. Tienen que profundizar, no solamente una frase, así que está Jedi, no, tiene que ser completo, como si le estuvieran hablando a un amigo, a su papá, a su hermano, a su hijo, a su novia, a la esposa, etcétera. Por favor, reitero lo mismo, no es una palabra así como asesinato, muerte, matar. ¿Me puedes? Y les responde el amigo, no te entendí, ¿me puedes ser más específico? ¿Cómo que no entendiste? Es algo muy, muy obvio. No, eso no es obvio. No, en ningún momento es obvio. Una sola palabra no conduce a nada, a menos de que esté desarrollada en un contexto que sea explicativa. Por ejemplo, el gato negro no refiere a nada más que es un gato negro. El gato negro que está dormido, está comiendo, está volando, se fue a una nave espacial, acaba de tener un gatito. ¿Qué gato negro de qué? Por favor. Bien, entonces, ¿qué vamos a investigar? Bueno, en la actividad 1, los argumentos del ensayo, vamos a proceder a leer. Es muy, muy breve, sumamente breve en comparación de lo que es el texto de Octavio Paz, más de 500 páginas, no cualquiera se lo echa. Es un ensayo bastante complejo, estimados estudiantes, porque habla de la mexicaneidad, habla de cómo el ser humano, concretamente en esta geografía, por eso reitero, concretamente, no el mexicano que vive en el exterior, no el mexicano que vive en Timbuktu, que vive en Japón, no, el mexicano con las costumbres que le han otorgado desde los antepasados prehispánicos, los aztecas, desde los antepasados criollos, mestizos, tanto los que nacieron aquí como los que se involucraron con españoles, cómo esa herencia ha ido cambiando a lo largo del tiempo, cómo se ha ido conformando en los usos y costumbres que ahora conocemos, que además se han metamorfoseado por diversas circunstancias, tales como la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana. Esto nos ha involucrado en un cierto amor-odio hacia la muerte, por eso mismo la celebramos cada 1 o 2 de enero, etcétera, y por consiguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que tienen que desarrollar. Si notan, no estoy hablando de una sola palabra ni una sola frase, sino que estoy exponiendo lo que hay aquí. El otro texto que van a leer para su actividad de escribir con argumentos es los retos de la lectura en la era del internet. Lo tienen que leer completo, no solo esto, por favor, es completo. De igual manera, para su actividad foro Hagamos un Debate, tienen que ver este video de Canal 11 a favor y en contra de la legalización de la marihuana. Se pueden notar incluso en los comentarios, hay estudiantes también aquí de prepa en línea que dicen manita arriba, pulgar arriba para los que vinieron por sus tareas. Pues sí, precisamente. Bien, entonces
Vamos a proceder a explicar esto. Hay, lo que he estado notando, que hay profesores que les dicen: no te pedí estimado estudiante, estimada Nadia, estimado Felipe, no te pedí una portada, así que esto te lo quito de tu puntuación final, porque no se te pidió. A ver, eso está mal. Estos profesores, pues no sé cómo le harán realmente cuando llevan su currículum a alguna empresa, sin nombre, sin datos personales. Tienen que tener los datos. Para eso es la carátula, para eso. Lo lamento por estos profesores, lo lamento, por eso no les llaman de estos empleos. Bien. La portada, estimados estudiantes. Primero, si olvidaron ustedes nombrar el archivo como se pedía en las instrucciones, para eso contamos con la carátula. Hay ocasiones en que me incluyo, en que por la prisa se nos pasó nombrar el archivo como se pedía. Pero para eso pues ya tenemos la carátula. Es del estudiante tal. Abrimos el documento, es del estudiante tal, del grupo tal. ¿Qué sucede si el archivo no está nombrado como se pide y además no hay carátula? Pues queda anónimo. Evidentemente, ese no se evalúa de quién es. Luego, yo en algunos, no en todos, en uno que otro, así muy disperso los grupos o los módulos, en que he llegado a tener 8 o 10 trabajos que dicen 1.doc. Voy abriendo uno por uno y no tienen el nombre del estudiante, los datos del estudiante, de qué grupo es, de qué estudiante es, de qué actividades, no sé. Entonces, eviten hacer eso. Hay que tener orden, por favor, y para eso precisamente la argumentación, para vislumbrar, para atenuar todos esos conflictos de la razón. Entonces prosigamos. ¿Qué van a hacer aquí? Van a descargar el archivo. Posteriormente van a comenzar a desarrollar, por ejemplo, acá, después de leer Máscaras Mexicanas, van a responder: ¿cuál es la tesis central del ensayo? La intencionalidad principal es la de dejar entrever la esencia, lo que trata la mexicanidad y sus múltiples vertientes, tanto en el ámbito mental, psicológico, sociológico, político e histórico, y cómo nos identificamos con ella o cómo la repudiamos. Reitero, de la mayúscula al punto, y estoy siendo explicativo. No estoy haciendo esto. Si notan, no estoy haciendo esto. Mexicanidad, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué año? ¿En el periodo de Santana? ¿De Morelos? No sé, en Estados Unidos, en California. ¿Mexicanidad en dónde? ¿En qué rangos de edades? ¿De 8 a 16? ¿O de 25 a 40? ¿O solo hombres o solo mujeres? Por eso mexicanidad. Aquí esta palabra no es un argumento, esto es nada, reitero. Entonces vámonos un poco más rápido porque ya me tardé bastante. Identifica al menos 3 argumentos, reitero. El mexicano, contra lo que supone una superficial interpretación de nuestra historia, aspira a crear un mundo ordenado conforme a principios claros. ¿Esa es la premisa o no? Reitero, es muy extenso como para simplemente responder esto. Esto no es un argumento. Por favor, tienen que analizar. ¿De cuál es la conclusión? Tienen que analizar bien, reitero, estas 2 premisas. Pueden sacar 4, 20, 40 premisas porque es bastante extenso el archivo, el texto. Y una conclusión no es una frase breve. Insisto, una conclusión no se saca de aquí. Es que algo que he notado es que hay estudiantes que también hacen esto. El mexicano, que, o sea, reitero, una palabra o 2 no refieren a nada, no es una frase, simplemente esos
sustantivo y un sujeto, nada más. Pero esto no es una premisa. Y de igual manera acá, acá y acá, por favor. Bien. Para la actividad 2, recuerden que tienen que realizar su ensayo de 2 hojas y tienen que grabar su audio. Ya les expliqué cómo grabar el audio. No les voy a decir qué tienen que meter en las 2 hojas, ustedes ya deben saber y están en el módulo 5. Ahora esta es la actividad 3. Sí. O en la 5, no, esta es la 5, perdón. Bueno, mientras les explico esta. Recuerden, la actividad 4 era foro, hagamos un debate. Y este es precisamente de lo que vamos a hablar sobre esto. En la actividad 5, que es esta, sí, ya me ubiqué. Reconocer investigaciones, es que ya decía yo, la estoy contando como el foro, no. Reconocer investigaciones. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a leer estos tres textos. ¿Cómo los vamos a descargar? Ponen el cursor encima y con la tecla control se va a convertir en una manita. Le damos clic con el botón primario del ratón y nos va a descargar un PDF, el cual vamos a leer. Son 3. Aquí me van a responder qué ciencias o disciplinas. Puede que no sea ciencia, pero es una disciplina. Por ejemplo, acá perceptiblemente se habla desde aspectos sociológicos, antropológicos, principalmente psicológicos, así como económicos y de marketing. En este texto. O sea, no basta poner marketing económico, porque no es uno solo, son múltiples. Acá me van a responder también lo que está abordando. Por ejemplo, acá argumentos principales de la investigación. En el texto se habla acerca de la complicidad del uso de un dispositivo electrónico que puede hacer las veces de entretenimiento, de compañero o de dependencia psicológica, así como de interacción por parte de un grupo selecto de edad en España. Así es. ¿Sí notan? ¿Qué dice aquí? Murcia. ¿Y qué dice acá? España. Hay estudiantes que dicen, no, es que esto afecta seriamente mi entorno. A ver, no afecta tu entorno para nada porque no vives en España. Por eso precisamente aquí es donde yo explico relevancia de la investigación en mi entorno. En mi entorno no involucra directamente, ya que habla de Murcia, España, y no vivo ahí. No. Podría sobreentenderse si el enfoque hubiese sido no concretamente esa nación, sino al uso de las redes sociales a nivel social en el mundo postmoderno. Entonces, ahora sí involucraría mi entorno. Ahora sí, pero antes no. ¿Cuál sería el problema? Pues es que los adolescentes generan esta dependencia a los dispositivos, más propiamente a internet y ya más concretamente a sitios web como Tinder, como Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en Murcia. O sea, si vamos a hablar de Pénjamo, ¿cómo afecta a Pénjamo todo esto? Pues no creo que lo afecte en nada. O quizá, no sé, Guadalajara. Tal vez a Guadalajara, tal vez, pero no como acá, que es el estudio concretamente de Murcia. Por favor, por eso tienen que leer parte por parte, muy detenidamente. Ahora vamos al proyecto integrador. Eligen el tema que ustedes gusten y manden. Que sean, puede ser el de la basura, puede ser el de la legalización de las drogas para que no ahonden en otro, puede ser coronavirus, pero si van a hacer coronavirus tiene que ser muy concreto, no a nivel mundial, porque en estas pocas hojas no van a poder desarrollar algo que yo tampoco he podido desarrollar.
tiene que ser en un estado o en un rango concreto de edades, o para hombres o para mujeres, o en el sector privado o en el sector salud, como afectado en medicamento, etcétera. Tienen que ser muy concretos, porque de otra manera hablar de algo general es como preguntar, nuevamente reitero, en la película de Star Wars, les preguntan de Star Wars y ustedes dicen, no, es que los hermanos Lumière ayudaron a crear el cine y lo que el viento se llevó. A ver, no te están preguntando sobre lo que el viento se llevó, ni sobre Ben-Hur, ni sobre Cleopatra. No, a ver, es sobre Star Wars. Ajá. Y sobre una de las 9 películas. Entonces ya redujiste el campo de investigación, de búsqueda, y ya no va a ser solamente un monólogo, sino que va a ser un diálogo, porque vas a buscar a partir de 2 o 3 ciencias que cuestionen la postura. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Está bien o está mal? Todo eso. Bueno, ya me extendí demasiado. Espero les haya quedado un poco más claro. Si tienen dudas me las hacen saber, por favor, y saludos cordiales.